miles de toneladas de presión, una velocidad de más de 60 metros por segundo y ningún margen de error. En las entrañas de una brillante fábrica, donde el estruendo de las prensas se fusiona con el susurro del metal, nace un material sin el cual ninguna cocina, hospital o cohete espacial podría funcionar. Es el papel de aluminio. Más delgado que un cabello humano, pero fuerte como una armadura. ¿Cómo convertir un pesado lingote de aluminio en una cinta brillante casi transparente? ¿Cómo alcanzar un grosor ideal de 6 micras? Sin arrugas, grietas ni manchas. Te mostraremos cómo, a partir de metal al rojo vivo, nace el papel de aluminio que conserva el calor, la esterilidad e incluso la vida. Mira, y descubrirás cómo llega al mundo el arma más delgada de la vida cotidiana moderna. Todo comienza con un metal brillante que parece recién sacado de un lago de plata de los dioses. En realidad, es aluminio secundario, latas de bebidas, viejas estructuras o materia prima virgen de bauxita. Se arroja a enormes hornos industriales donde reina una temperatura de unos 660 grados Celsius, el punto de fusión del aluminio. Dentro, no solo hace calor, es un infierno. El metal se transforma lentamente en una masa líquida brillante, parecida a un espejo derretido. Y aquí comienza la magia. Se añaden aleaciones especiales, silicio, cobre o manganeso, para darle al papel de aluminio la dureza, elasticidad y resistencia térmica deseadas. Esto es, en esencia, la primera receta de lo que luego llamaremos el papel de aluminio perfecto. Toda esta masa caliente se vierte en cucharas especiales, que luego viajan a la siguiente etapa. Pero antes de que las dejen pasar, los operadores toman muestras para asegurarse. La composición química es precisa, no hay impurezas en el metal líquido y la temperatura es ideal. Es interesante que, en esta etapa, a menudo entran en juego sistemas automatizados. Sensores especiales controlan la temperatura y un software emite una señal si algo va mal. Los enormes hornos de inducción pueden albergar hasta 100 toneladas de metal a la vez. Una sola colada de estas son cientos de kilómetros de futuro papel de aluminio. El aluminio, al rojo vivo como el sol, que acaba de salir del horno de fundición, aún no sabe cuál será su futuro. Envoltorio de chocolate, casco de astronauta o parrilla en la terraza. Pero la siguiente parada ya está clara. La colada en lingotes. Gigantescos bloques rectangulares, a partir de los cuales comenzará el camino hacia el papel de aluminio. El metal líquido se vierte en máquinas especiales de colada continua. Lo enfrían instantáneamente, desde una temperatura de más de 600 grados Celsius hasta 60 grados Celsius, formando bloques masivos de hasta 8 metros de largo y con un peso de hasta 10 toneladas. Esto aún no es una lámina, ni una cinta, solo una pieza en bruto. Pero ya debe ser perfectamente homogénea porque la más mínima burbuja de aire o partícula extraña en la estructura y el papel de aluminio luego se romperá, como los nervios antes de una fecha límite. El control de calidad aquí también es de alta precisión. En esta etapa se utiliza el diagnóstico por ultrasonido, similar al que se hace a las embarazadas, solo que en lugar de un bebé, aquí está la futura lámina de aluminio. Se buscan defectos internos, microfisuras, cavidades, faltas de llenado. Tan pronto como los lingotes se enfrían, se envían al procesamiento mecánico. Nivelación de la superficie, lijado, marcado. Ya no son anónimos. Cada lingote tiene su propio número, historial y características. Se puede rastrear desde la fundición hasta el rollo de papel de aluminio terminado.
Y mientras un lingote va al laminado, otro ya está naciendo. La colada no se detiene ni un instante. 24 horas al día, 7 días a la semana, sin descansos ni festivos. Porque el mundo necesita papel de aluminio. Para hornear papas, conservar medicamentos y, en algunos casos, para reflejar la luz solar en la órbita terrestre. Así que el gigante de aluminio se va a descansar, pero solo por un rato. Por delante le espera la primera prueba real, el laminado en caliente. El lingote se calienta de nuevo, esta vez a 400 grados Celsius. Aún no está fundido, pero ya es maleable, como la masa para empanadillas. Después se pasa por enormes rodillos, cilindros de acero del tamaño de una habitación, que lo presionan con una fuerza tremenda, convirtiendo el voluminoso bloque en una larga cinta brillante. Es parecido al proceso de estirar masa con un rodillo, solo que el rodillo gira a una velocidad de hasta 100 metros por minuto, y la fuerza de presión es de cientos de toneladas. Con cada pasada, la lámina se vuelve más delgada y más larga. Si al principio su grosor es de casi 60 centímetros, después de varias pasadas en caliente es inferior a 10 milímetros. Esto todavía no es papel de aluminio, pero ya se parece mucho a algo familiar. Grandes láminas brillantes que se enfrían y se enrollan en bobinas de hasta 150 metros de longitud. ¿Y sabes qué es genial? El laminado en caliente no es solo una simple compresión física. Aquí es importante la estructura del grano del metal, su elasticidad, la tensión interna. Por eso, el laminado es controlado por computadoras especiales con sensores de temperatura y medidores láser de grosor. Si algo no va bien, la línea se detiene. Las bobinas enfriadas se colocan en estanterías especiales, como si fuera champán en una bodega. Allí descansan un poco, liberando el estrés después del laminado, para que no se rompan luego a medio camino del supermercado. Después del laminado en caliente, la bobina de aluminio parece una plancha de tejado de supermercado, gruesa, aunque brillante. Pero todavía no se le puede llamar papel de aluminio. Se necesita la magia de la precisión, y esa magia la crea el laminado en frío. Esta vez, el metal no se calienta. Al contrario, la cinta se alimenta a los trenes de laminación a temperatura ambiente, donde pasa por rodillos de alta precisión que la comprimen aún más fuerte. No se necesita temperatura, porque después del calentamiento y estiramiento previos, el aluminio se ha vuelto lo suficientemente plástico como para ceder a la fuerza incluso sin calentamiento adicional. Y aquí sucede algo increíble. El grosor se reduce a 0,2 milímetros, y a veces incluso menos. Esto es 10 veces más delgado que un cabello humano. Imagínate que una lámina tan delgada se puede enrollar en una bobina de hasta 20 kilómetros de longitud. Y todo esto a partir de una sola pieza en bruto. El proceso se asemeja a un juego refinado entre los rodillos de acero y el delicado metal. Pero el más mínimo error, y el papel de aluminio se romperá o se arrugará. Por eso, el control aquí es casi de joyería. Ultrasonido, láseres, escáneres visuales. Todo funciona en sincronía para que la cinta permanezca perfectamente plana, lisa, sin microfisuras ni abolladuras. Y un detalle más. El brillo especular del papel de aluminio no es pintura ni laca. Es el resultado de que el papel se lamina en pares, dos láminas juntas, con los lados brillantes hacia afuera. Las que están en contacto con los rodillos se vuelven mates y las exteriores brillantes. Luego, simplemente se separan. Por cierto, es en este proceso donde nace el papel de aluminio doméstico, el embalaje farmacéutico, el papel para yogures, chocolate, café y también el papel aislante para el espacio y los coches eléctricos. Todo esto es el mismo material,
simplemente procesado y cortado de diferentes maneras. Y tan pronto como el papel de aluminio alcanza el grosor deseado, se recuece en hornos para eliminar la tensión interna y se prepara para la etapa final, corte y empaquetado. Cada año, en el mundo, se extraen más de 3 millones de toneladas de níquel, un metal sin el cual sería imposible imaginar la industria moderna. Pero, ¿sabían que este metal brillante comienza su viaje en las entrañas de la Tierra? En enormes canteras, del tamaño de estadios de fútbol, gigantescas excavadoras con palas de 20 toneladas extraen el mineral que se convierte en la base de la industria del níquel. Y bajo tierra, en profundas minas, máquinas perforadoras especiales crean túneles, por los que cada día se elevan miles de toneladas de materia prima. Esto no es solo minería, es una verdadera operación industrial. ¿Quieren ver cómo, a partir de esta materia prima, se crea níquel puro y brillante? Quédense con nosotros. Se sorprenderán con la escala y las tecnologías de este proceso. Todo comienza con la extracción del mineral. El níquel se encuentra en dos tipos principales de menas, las sulfurosas, que son las más concentradas, y las lateríticas, que son menos ricas en metal. La extracción se realiza tanto por métodos subterráneos como en canteras a cielo abierto, dependiendo de la profundidad a la que se encuentre el mineral. Decenas de excavadoras gigantes, camiones volquete y equipos de perforación trabajan en la cantera, que por su tamaño puede compararse con un estadio o incluso con un barrio entero. Enormes excavadoras con palas que pueden cargar 20 o incluso 40 toneladas de roca de una vez. Muerden rítmicamente la tierra, levantando gigantescos trozos de mineral a la superficie. Camiones volquete, tan altos como un edificio de 2 pisos, circulan sin cesar entre la cantera y la planta de procesamiento, transportando cada uno 200 o 300 toneladas de carga. Todo esto va acompañado del estruendo de los motores, nubes de polvo y el brillo del metal bajo el sol. ¡Impresionante! Bajo tierra, en las minas, las máquinas perforadoras crean túneles y transportadores especiales llevan el mineral a la superficie. Cada día se extraen aquí miles de toneladas de roca. Y este flujo continuo de materia prima se asemeja a una arteria gigante que alimenta la industria moderna. El mineral extraído se transporta a la planta de procesamiento, donde le espera la primera etapa, la trituración. Primero, el mineral pasa por las trituradoras, que son grandes máquinas con potentes ejes giratorios o martillos que rompen la roca en trozos del tamaño de un puño o más pequeños. Un fuerte estruendo y vibraciones llenan la sala, y el polvo se eleva en el aire como una nube. Luego, estos trozos llegan a los molinos, largos tambores cilíndricos que giran lentamente. Dentro de ellos hay pesadas bolas de piedra o barras que, al girar, trituran el mineral aún más fino, hasta el tamaño de granos de arena o incluso polvo. Este proceso se llama molienda. Todo el tiempo, dentro de los tambores, hay una fricción y golpes continuos que rompen la dura roca en pequeñas partículas, liberando los valiosos minerales de níquel de la roca estéril. Este polvo luego pasa por un tamiz que separa las partículas demasiado grandes y las devuelve al molino para una trituración adicional. Así, los metalúrgicos obtienen un material homogéneo, listo para las siguientes etapas de enriquecimiento. Cuando el 90% del mineral se ha triturado a menos de 44 milésimas de milímetro, se mezcla con agua y reactivos especiales en grandes máquinas de flotación, tambores o celdas, con un volumen de varios cientos a miles de litros. A esta pulpa se le inyecta aire, que forma millones de pequeñas burbujas. Estas burbujas se adhieren a las partículas hidrofóbicas de los minerales, por ejemplo,
sulfuros de cobre y níquel, y las elevan a la superficie. El proceso de flotación dura de 15 a 25 minutos en cada etapa. Y la cantidad de ciclos y el volumen de los productos en circulación se optimizan para la máxima extracción de metales. Generalmente, la flotación consta de varias etapas: flotación primaria, flotación intermedia y flotación selectiva para separar los concentrados de cobre y níquel. Después de la flotación, se obtiene un concentrado en el que el contenido de cobre y níquel aumenta significativamente hasta un 10 o 20% o más, mientras que en el mineral original era solo de unos pocos puntos porcentuales. Los residuos de la flotación, llamados colas, contienen principalmente roca estéril y una cantidad mínima de metales. El volumen de las instalaciones de flotación y la velocidad de alimentación de la pulpa pueden alcanzar cientos de metros cúbicos por hora. Gracias a la flotación, se extrae más del 85% del cobre y níquel del mineral, lo que convierte a este método en uno de los más eficientes en el enriquecimiento. Enormes hornos arden con un fuego naranja rojizo brillante, como si el corazón de la planta metalúrgica latiera al ritmo del metal incandescente. La temperatura aquí alcanza los increíbles 1550 grados Celsius. Eso es más que en la lava volcánica más caliente. En estos hornos, el concentrado de níquel enriquecido se calcina para eliminar el azufre y otras impurezas no deseadas. El fuego y el calor parecen purificar el metal, expulsando todo lo superfluo. Después de la calcinación, llega el momento de la fusión. El concentrado entra en hornos especiales, donde la temperatura se mantiene tan alta que el metal literalmente se convierte en lava líquida. Allí se añaden fundentes, por ejemplo, sílice, que ayudan a separar la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, como una nube, cubre el metal fundido, protegiéndolo de la oxidación. Y debajo, bajo esta nube, se forma la mata, una mezcla fundida de níquel, hierro, cobre y azufre, que brilla con una luz roja intensa. Los movimientos del metal en el horno se asemejan a una danza lenta de olas de fuego. La conversión es una de las etapas más importantes e impresionantes en la producción de níquel, donde el metal fundido pasa por una verdadera tormenta purificadora. Un recipiente metálico gigante, el convertidor, con un volumen de varias decenas de metros cúbicos, está lleno de mata fundida, una mezcla de níquel, hierro, cobre, azufre y otras impurezas. La temperatura aquí supera los 1500 grados Celsius y el metal literalmente arde con una luz roja brillante. En este metal fundido, a través de boquillas especiales, se comienza a soplar oxígeno o aire a alta presión. Este proceso se puede imaginar como una tormenta en un mar de metal fundido. Bajo la influencia del oxígeno, comienzan reacciones químicas. El azufre se oxida y se convierte en dióxido de azufre, que se elimina del horno. Y el hierro se oxida y pasa a la escoria, una sustancia ligera y porosa que flota en la superficie. Esta escoria, formada por hierro oxidado, azufre y otras impurezas, se acumula en la parte superior y se retira periódicamente, dejando debajo un metal cada vez más puro. Las lenguas de fuego y las chispas que salen del convertidor durante el soplado crean un espectáculo impresionante, que recuerda a una verdadera erupción volcánica. Toda la nave se llena de un zumbido y un estruendo constantes. El proceso de conversión dura desde unos pocos minutos hasta media hora, dependiendo del volumen y la composición del metal fundido. Es importante controlar con precisión el tiempo
y la intensidad del soplado para no perder el valioso níquel y obtener un producto lo más puro posible. Al finalizar la conversión, el metal tiene un contenido de níquel de alrededor del 70%, lo que significa que ya está casi listo para la refinación posterior. La refinación del níquel se realiza más a menudo mediante electrólisis. En baños especiales, con sales metálicas fundidas, se colocan ánodos de níquel semipurificado, y como cátodos sirven placas metálicas puras. Bajo la acción de la corriente eléctrica, el níquel del ánodo se disuelve en forma de iones, y luego se deposita en el cátodo como un precipitado metálico puro. Este proceso ocurre a una temperatura de unos 70 grados Celsius y altas densidades de corriente, lo que asegura un depósito catódico denso y homogéneo. El consumo de energía es de aproximadamente 0,3 kWh por kilogramo de metal, pura eficiencia. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? ¿Alguna vez te has preguntado cómo 1.500.000 botellas de plástico se transforman cada día en ropa de marcas como Nike y Zara? Hoy revelaremos para ti los secretos de la producción en la fábrica de Sri Renga. Sumérgete en un fascinante viaje para descubrir cómo el plástico común se convierte en parte de tu vestimenta. Quiero compartir con ustedes una experiencia increíble cuando visité personalmente la fábrica Sri Renga en India. Imagínate, aquí se reciclan 1.500.000 botellas de plástico cada día, transformándolas en poliéster, que luego se convierte en parte de nuestra ropa. Al poner un pie en esta fábrica, de inmediato sentí la atmósfera de trabajo incansable e innovación que ha hecho posible la transformación de simples botellas de plástico en hilos que constituyen más de la mitad de todas las telas que usamos. Es un espectáculo que deja sin aliento, pero detrás de él se esconden años de arduo trabajo y tecnología de vanguardia. El fundador de la empresa, K. Sankar, dedicó décadas de su vida al desarrollo de una tecnología de reciclaje que pudiera cambiar el mundo. Su pasión por la ecología y su deseo de contribuir a su preservación se materializaron en Sri Renga. Hoy, su legado lo continúa su hijo Senthil, quien dejó su carrera en el sector de tecnologías de la información para ayudar a su padre en este importante negocio. Este cambio de una carrera a otra recuerda al propio proceso de reciclaje, la transformación de algo en algo completamente nuevo y útil. Ahora vamos a adentrarnos en el corazón de este proceso. ¿Cómo se convierte una botella de plástico en tela? Todo comienza con la selección de la materia prima. Mensualmente, Sri Renga adquiere alrededor de 900 toneladas de residuos plásticos, principalmente de PET, el tipo de plástico más común. Esta enorme cantidad llega a la fábrica, donde comienza un trabajo minucioso. Las botellas de plástico se clasifican, separándolas de las tapas, etiquetas y pegamento, para obtener PET limpio, que luego se tritura en pequeños copos. Y aquí es donde comienza la verdadera magia. Los copos pasan por un proceso de múltiples lavados y secados para eliminar todas las impurezas restantes. Imagina cómo los copos de plástico se funden bajo el efecto de altas temperaturas, como la nieve bajo el sol, transformándose en hilos listos para convertirse en parte de futuras prendas. En el proceso de teñido, que utiliza la tecnología de teñido en masa, no se desperdicia ni una gota de agua, lo que es otro testimonio del enfoque innovador de la empresa hacia el reciclaje. Cada día, la fábrica produce alrededor de 25 toneladas de fibras de poliéster, y este proceso no se detiene ni un minuto. Imagina que las máquinas trabajan las 24 horas del día, ya que cada minuto de inactividad resulta demasiado costoso. El proceso de reciclaje aquí está organizado de tal manera que minimiza los residuos, el agua utilizada para el lavado se reutiliza y cualquier residuo de plástico que no pueda ser reciclado en el lugar se envía a otras fábricas. Cuando las fibras finalmente están listas, se envían a las fábricas para un procesamiento adicional. Aquí mismo, bajo un mismo techo, se hilan en hilos y se tejen en telas. Es una producción de ciclo completo única,
donde desde la botella hasta el producto final todo ocurre en un solo lugar. Sin embargo, es importante recordar que la ropa hecha de poliéster reciclado no es tan simple como parece. Las fibras sintéticas, como el poliéster, pueden liberar microplásticos en cuerpos de agua durante el lavado. Estas micropartículas luego terminan en los océanos, contaminando el ecosistema. Además, si dicha ropa termina en un vertedero, podría tardar décadas en descomponerse. La pregunta que debemos hacernos es: ¿alguna vez has pensado que al ponerte tu camiseta favorita, podrías estar influyendo en el medio ambiente sin darte cuenta? A pesar de esto, en Sri Renga están convencidos de que están en el camino correcto. La familia planea triplicar la producción para el año 2026 y está promoviendo activamente la marca Ecoline, que se especializa en ropa hecha de poliéster 100% reciclado. Esta marca ya ha ganado reconocimiento. En el año 2023, el mismo primer ministro de India, Narendra Modi, vistió un chaleco fabricado en su fábrica, lo que fue un gran logro para la empresa. Sri Renga no se detiene aquí. Entienden que un futuro sostenible no es solo una tendencia de moda, sino una dirección vital para nuestro planeta. Y aunque queda mucho trabajo por hacer, están dispuestos a hacer todo lo posible para que el reciclaje sea más eficiente y la moda más sostenible. Porque cada botella de plástico salvada de un vertedero es un paso más hacia un futuro limpio. Después de que las fibras de poliéster reciclado están listas, se envían a diversas fábricas para su procesamiento adicional. Estas fibras se convierten en hilo, que luego se utiliza para la producción de telas. Pero este es solo el comienzo de su recorrido. Las telas terminadas de poliéster reciclado se envían a fábricas de confección, donde se fabrican prendas para marcas globales como Patagonia, Adidas y Nike. Estas empresas apoyan activamente el uso de materiales reciclados en sus productos, contribuyendo al desarrollo de una moda sostenible. Es interesante destacar que Adidas ya se ha propuesto la meta de utilizar únicamente poliéster reciclado en sus productos para el año 2024. Ellos buscan reducir su huella ecológica e invitan a otros fabricantes a seguir su ejemplo. Por su parte, Patagonia es conocida desde hace tiempo por sus esfuerzos en la producción sostenible y el reciclaje. Esta marca utiliza activamente poliéster obtenido de botellas de plástico recicladas y continúa buscando nuevas maneras de reducir su impacto en el medio ambiente. Las telas fabricadas en la fábrica Sri Renga se convierten en parte de productos que se distribuyen en tiendas de todo el mundo. Es notable que su marca Ecoline se está volviendo cada vez más popular entre los consumidores que son conscientes de la importancia de una producción ecológicamente responsable. Gracias al apoyo de marcas como Adidas y Patagonia, el poliéster reciclado está poco a poco convirtiéndose en la norma en la industria de la moda. Pero esto es solo el comienzo. Las empresas siguen trabajando en mejorar las tecnologías de reciclaje y en reducir el daño al medio ambiente. Porque cada botella reciclada no solo es una contribución a la moda, sino también un paso hacia salvar nuestro planeta de una catástrofe ecológica. También es importante mencionar que Zara y H&M están utilizando activamente poliéster reciclado en sus colecciones. Zara se ha propuesto la meta de usar únicamente materiales reciclados o cultivados de manera sostenible, incluyendo poliéster de botellas de plástico, para el año 2025. H&M, por su parte, dentro de su iniciativa H&M Conscious, ya está implementando poliéster reciclado en sus productos, con el objetivo de hacer la moda más sostenible y ecológica. Esta tendencia demuestra que el reciclaje de botellas de plástico en poliéster se está convirtiendo en la norma para las principales marcas globales. Anualmente, en el mundo se desechan 1.300 millones de toneladas de alimentos. Mientras tanto, empresarios de todo el mundo están ideando soluciones creativas para utilizar los desechos como combustible, como, por ejemplo, un argentino que convierte los residuos de una fábrica de sidra en productos biológicos para asar.
una aldea indonesia que recicla las aguas residuales malolientes de los productores de tofu en gas para cocinar, y un innovador de Sierra Leona que fabrica briquetas a partir de cáscaras de coco. Nos embarcamos en un viaje internacional para descubrir cómo las personas aprovechan las oportunidades que brindan los alimentos desechados en todo el mundo. Cada día, en el mercado de Bowenpally en Hyderabad, India, quedan sin vender 10 toneladas de productos, pero en lugar de terminar en un vertedero, estos alimentarán edificios, lámparas y una cocina para 800 personas que utiliza energía para cocinar. Los vegetales grandes primero se trituran y se envían a una cinta transportadora. También hay vegetales podridos. Transportarlos a casa es demasiado costoso, por lo que se desechan. El triturador los desmenuza aún más en trozos más pequeños y uniformes después de que llegan a la cinta transportadora. En un solo día, procesa el equivalente al consumo anual de vegetales de 150 indios. La mezcla triturada se envía a 2 calderas digestoras, a través de depósitos subterráneos después de ser molida. De esta manera, en los grandes digestores se encuentran principalmente bacterias anaeróbicas, microorganismos que prosperan en ausencia de oxígeno. Además, producen dióxido de carbono y metano como subproductos de la digestión de los desechos alimentarios que les arrojamos en su camino. Cuando las sustancias orgánicas se descomponen, emiten gases que contribuyen al calentamiento global. Pero después de los combustibles fósiles y la agricultura, los vertederos ocupan el tercer lugar en emisiones de metano debido a la enorme cantidad de desechos alimentarios. Un enfoque para evitar que estos gases lleguen a la atmósfera es convertirlos en energía mediante la combustión de biogás. El combustible se puede almacenar en el lugar en 4 cilindros masivos en Bowenpally hasta que esté listo para su uso. La cocina está a una distancia de unos 400 a 500 metros y el camino continúa hasta ella. Esta energía es más que suficiente para operar el comedor, donde se preparan 800 comidas diariamente. Además de la energía, otro subproducto útil que producen las plantas es el fertilizante. Los vendedores del mercado lo compran y lo esparcen en los mismos campos donde cultivan los vegetales. Al usar este fertilizante, también mejoran la calidad del suelo. Sus cosechas se vuelven más productivas. Dado que los vegetales orgánicos son muy costosos en estos días, la cosecha también se vende a un precio más alto. Por ejemplo, el arroz orgánico y otros productos similares. Uno de los científicos del proyecto, el Dr. Rao, está construyendo 5 plantas más en la ciudad y sus alrededores. Con esto, incluso los productos no vegetales pueden verse afectados. La producción de biogás es posible a partir de una amplia variedad de materiales orgánicos, incluidos los desechos humanos y animales. ¿Por qué no cambiamos todos al biogás si es fácilmente accesible, reduce las emisiones y disminuye la cantidad de residuos sólidos que producimos? En pocas palabras, mantener el uso de combustibles fósiles es económicamente más rentable para la mayoría de los países. En comparación con el gas natural, el precio del biogás en América del Norte es aproximadamente 5 veces mayor. 20 centavos por galón no ayudarán a competir con lo que llamamos gasolina en los Estados Unidos. En regiones como Asia, la diferencia de precio es menos notable y es inferior a $2 por unidad. Muchas personas y gobiernos estatales han comprendido recientemente que estas iniciativas no solo son factibles, sino que India ha desarrollado tecnologías propias que pueden satisfacer sus necesidades. En muchos países de Europa y África se están construyendo nuevas instalaciones y en Dinamarca se ha construido la planta de biogás más grande del mundo. Una empresa israelí ofrece un dispositivo para producir biogás en el propio jardín. Reemplazar el gas natural con biogás es imposible. La demanda de energía supera la cantidad de desechos. Sin embargo, en un aspecto tiene una ventaja sobre el gas natural. Como resultado, se reduce la cantidad de basura en los vertederos. Los Estados Unidos, que desechan entre el 30 y el 40% de los suministros de alimentos, están perdiendo una gran oportunidad.
El biogás es preferible a simplemente desechar el exceso de alimentos. Opinan incluso los agricultores que sufren pérdidas debido a las cosechas no vendidas. Los ingenieros que trabajan en el proyecto de Bowen Pally cruzan los dedos, esperando que su trabajo sirva de ejemplo para otros. Para hacer la vida más sostenible, es necesario implementar iniciativas similares y no solo para uno mismo. En 20 o incluso 10 años, la situación debería mejorar un poco. Bolas de coco. El comerciante Alhaji Sirajba de Sierra Leona busca convencer a las personas de dejar de usar carbón vegetal y empezar a utilizar briquetas hechas de cáscaras de coco. Bajo esta sustancia pegajosa podría esconderse la solución a un problema mortal. A la edad de 17 años, la familia adoptiva de Alhaji falleció en un deslizamiento de tierra. La pérdida de raíces de los árboles, que estabilizan el suelo durante las tormentas fuertes, contribuyó al aumento de la frecuencia de desastres naturales como este. En interés de la conservación de los árboles, Alhaji planea crear y vender su propio combustible alternativo. Si hablamos de golosinas portátiles, los habitantes de Freetown adoran los cocos. Al final del día, los vendedores quedan con una montaña de cáscaras que deben desechar de alguna manera, lo que representa un desafío costoso. Cada semana, la empresa Alhaji Ruxal Trading recolecta alrededor de 2 toneladas de desechos de coco. Planea aumentar esta cifra a 20 toneladas para finales del año 2024. Durante aproximadamente 7 días, los trabajadores limpian y secan la cáscara y la pulpa. El siguiente paso es introducirlas en un contenedor de acero. Los cocos triturados en polvo se mezclan con agua y una sustancia, cuya composición no se revela, para obtener un adhesivo. Después de que el extrusor produce troncos rectangulares resbaladizos, se requieren 3 o 4 días de secado. Los tubos para narguilé serán su destino final. Los fumadores de narguilé son sus clientes más leales hasta ahora. Diariamente, la empresa Ruxal Trading produce media tonelada de briquetas y en promedio puede ganar hasta $4.500 por mes. El precio por kilogramo es de 70 centavos. A pesar de que arden 4 veces más que el carbón vegetal común, su precio es 4 veces mayor. Para reducir la deforestación, el siguiente objetivo importante de Alhaji es aumentar las ventas de sus briquetas de coco, de manera que puedan utilizarse como combustible para cocinar. Dependiendo de la época del año, emplea entre 10 trabajadores permanentes y 40 temporales. Hace aproximadamente 15 meses, amplió el ámbito de actividad de su empresa. La empresa Ruxal Trading también cría y vende pollos. Según su madre, soñaba con ser empresario desde la infancia. Pero cuando, a la tierna edad de 12 años, Alhaji se convirtió en el sostén de su familia, todo eso parecía lejano. Con el objetivo de apoyar a su familia, dejó su ciudad natal. Durante 4 años fue un marginado, hasta que finalmente encontró trabajo y fue acogido por una familia amorosa. El número de fallecidos superó las 1.100 personas y otras 3.000 se vieron obligadas a abandonar sus hogares. A Alhaji solo le quedaban unos pocos dólares. Los deslizamientos de tierra mortales eran una amenaza constante, pero estaba decidido a encontrar una solución. 10 años antes de la catástrofe en África, cientos de personas murieron por deslizamientos de tierra. Alhaji comenzó a buscar soluciones para detener la deforestación como si fuera una bombilla. Buscando en YouTube, encontró un video donde propietarios de empresas de todo el mundo creaban briquetas de biomasa como alternativa al carbón vegetal y la leña. Refinando su fórmula, comenzó a ahorrar dinero para un costoso extrusor mecánico. En el año 2020, recibió premios en concursos de Harvard y la ONU por su plan de desarrollo empresarial. Además, consiguió varios nuevos clientes en el Reino Unido y Alemania. Los habitantes de Freetown siguen utilizando leña para cocinar. La alternativa al carbón vegetal no solo la desarrolla Alhaji, sino también muchas otras empresas. José Alberto Aramberri y Cristina, una pareja argentina, utilizan los subproductos de la sidra para crear troncos de biomasa. Alto Valle es un lugar en la valle donde se unen 3 ríos, lo que lo hace ideal para huertos de manzanas y peras. Solo la industria de la producción de sidra de manzana
genera más de 75.000 toneladas métricas de subproductos al año en el país. Pomace, así se llama este subproducto de frutas, es la base de la empresa de José, Biot. Trajo a casa una muestra seca para experimentar, y así comenzó todo. Se dio cuenta de que los orujos se podían quemar. Sin embargo, el verdadero desafío era cómo convertir una gran cantidad de frutas húmedas en troncos. Como los productores de sidra, como Marcelo García, a menudo están encantados de que alguien se lleve su sidra, tenía suficientes recursos para experimentar. Esta sidra se elabora con frutas que habrían sido desechadas si no se hubieran utilizado. Las frutas se transportan a la molienda a través de una tubería dentro de las instalaciones. Para triturar las frutas se utiliza un molino al que llega una cinta con cubetas. Sin embargo, para que los orujos pasen correctamente por el equipo, no deben estar demasiado secos. Como resultado, la sidra se complementa con agua. Compostaje, calentamiento y producción de vinagre son solo algunas de las numerosas formas de utilizar los orujos, enumeradas por Marcelo. La mayor dificultad es el transporte de la pesada suspensión húmeda. José transporta los orujos a su terreno en camiones. Tiene muchas opciones para eliminar el agua. Hasta ahora, el método más económico es simplemente esparcir los orujos por el suelo y dejarlos asentarse durante unos días. Después de esto, los residuos se trasladan a una máquina especial con la ayuda de un bulldozer. Con un tractor, los orujos se esparcen en línea recta y luego se cortan en ladrillos. José recoge los trozos triturados. A menudo prueba métodos alternativos, como secar pequeñas cantidades en forma rectangular. Puede usar un molde para producir ladrillos más delgados que no requieren volteo. Actualmente, él solo vende los llamados troncos de biomasa, aunque está considerando la producción de otros productos, como alimentos para animales. Él y su esposa, Cristina, fundaron la empresa Biot. Ella ayuda a la empresa con la publicidad y las ventas. José cree que se complementan bien, ya que sus habilidades se complementan entre sí. Algunas empresas locales y particulares que los utilizan en sus hogares compran sus troncos. Los asados tradicionales, o barbacoas, en Argentina tienen una larga historia que comienza en el siglo XVI. Hoy en día, muchos utilizan carbón vegetal, pero en los restaurantes todavía prefieren la leña, ya que creen que da el mejor sabor a la carne. Carne de res a la parrilla con Biot, según José, no se distingue en sabor. La quema de troncos de Biot tiene el mismo impacto en la calidad del aire que la quema de leña normal, y producen aproximadamente la misma cantidad de energía. José también afirma que el precio es el mismo. Gracias a la reducción de gastos, la empresa genera ganancias. Todos los productos deben recogerse en su granja. En el año 2019, José y Cristina proporcionaron Biot al gobierno local, que lo distribuyó entre familias de bajos ingresos. Sin embargo, la administración recién electa decidió no renovar el acuerdo, y ahora tienen más de 100 toneladas métricas de excedentes. Cristina afirma que los procedimientos actuales son engorrosos y no permiten expandir la producción. José, por otro lado, cree que la tecnología se difundirá ampliamente. De cualquier manera, está satisfecho de haber dejado un legado innovador. Un grupo de personas en Indonesia ha encontrado una fuente alternativa de energía para sus hogares, reciclando el agua sin olor del tofu en combustible para sus estufas. El biogás de tofu se ha convertido en una opción viable en un país donde el suministro de electricidad es un problema serio. Puedes sentir el olor agrio que emana del exterior de la fábrica de tofu en Haji Oji, en cuyo interior hace calor y humedad. Esta es una de aproximadamente 230 fábricas de tofu en el área de Sumedang, en Java Occidental, que es famosa por su tofu. Sin embargo, todo este tofu maloliente tiene su precio. En casi cada etapa de la producción de tofu se generan aguas residuales. Debido a la acidez de los desechos, pueden morir peces y cultivos agrícolas. Además, la descomposición de las sustancias orgánicas disueltas en ellos produce gas amoníaco. El primer paso en la preparación del tofu es medir y remojar los frijoles secos. Yusuf lleva 18 años haciendo tofu aquí.
Antes de cocinar, muele los frijoles remojados. En enormes ollas se cuece la pasta de frijoles. Si la mezcla no queda del todo bien, los trabajadores la revuelven de nuevo. Luego, como explica el narrador, la suspensión se cuela a través de una gasa. El agua se acumula en los desechos. Los componentes restantes son leche de soja y residuos, que forman una masa caliente con pulpa. El vinagre hace que la leche de soja se coagule. Se utilizan moldes de madera para colocar los bloques de tofu. Para eliminar el exceso de líquido, se usan pesos pesados. De 1 kilogramo de tofu se obtienen 33 litros de desechos líquidos que contienen suero y vinagre. Hace 5 años, la fábrica de tofu vertía todos sus desechos en el río cercano. Sin embargo, recientemente la situación ha cambiado. Junto al clúster de la fábrica de tofu, se ha instalado una planta de biogás, y las aguas residuales se dirigen directamente a ella. Desde su apertura en el año 2017, el técnico Pepen Sopendi es responsable de la producción de biogás en esta instalación. Parte del agua, purificada en la planta, se recicla y regresa al río. Otra tubería transporta los desechos más concentrados a un estanque de almacenamiento. En estos 6 contenedores oscuros y elevados, los desechos se convierten en biogás. Con la ayuda de bombas, las aguas residuales del estanque de almacenamiento se bombean al primer reactor. Luego, los especialistas introducen bacterias anaerobias, capaces de descomponer materia orgánica sin acceso a oxígeno. Las bacterias en el sistema de 6 reactores descomponen las proteínas de soja en gas metano. Aunque el personal técnico alimenta diariamente los reactores con biomasa, todo el proceso de fermentación lleva alrededor de 20 días. Las partículas sólidas restantes se pueden utilizar para hacer fertilizantes. Esta planta en Sumedang es una de muchas en todo el país que fueron diseñadas y construidas por Neni Sintawardani. En las últimas 4 décadas, se han construido alrededor de 50.000 plantas de biogás en Indonesia. Estas instalaciones son mantenidas conjuntamente por la comunidad. Sin embargo, el gobierno de Indonesia subvenciona estos proyectos. En otras regiones, también hay instalaciones más grandes que convierten el biogás en electricidad. Las oportunidades surgen gracias a la insaciable demanda de tofu en el país. Ahora, con 56 hogares conectados al gasoducto de biogás, la planta en Sumedang podrá satisfacer una demanda aún mayor. Una de las casas pertenece a la familia Hidayah, incluyendo ADD. El gas de los desechos de tofu es lo que ella usa para cocinar tofu hoy en día. Sin embargo, el enfoque circular no está exento de inconvenientes. Para mantener el flujo de biogás, las aguas residuales de tofu deben producirse, recolectarse y fermentar diariamente. Los trabajadores de la fábrica tienen solo unas pocas horas por la mañana y por la tarde para entregar el biogás a las casas de los residentes. El gas natural está disponible solo para algunos residentes de Indonesia. Debido a las 17.000 islas que componen el país, no es tan sencillo instalar un gasoducto. Más del 60% del consumo de energía del país proviene del carbón. En la cumbre del G20 de noviembre, un grupo de países ricos y organizaciones corporativas se comprometieron a destinar $20.000 millones para ayudar a Indonesia a reducir su dependencia de los combustibles fósiles. Las pequeñas plantas de biogás, como esta, son potencialmente importantes. Es posible que no puedan eliminar los cortes de electricidad en cada comunidad ni proporcionar combustible para cocinar, pero pueden ayudar a las personas a encontrar el lado positivo en cada nube oscura. ¿Alguna vez has visto una fábrica tan inmensa que dentro de ella podrían formarse nubes? Bienvenido a Boeing, en la ciudad de Everett, el edificio más grande del mundo por volumen, donde nacen aviones legendarios como el famoso Jumbo Jet. Imagina, más de 13 millones de metros cúbicos de espacio, con más de 130.000 personas de todo el mundo trabajando juntas. Aquí, más de 4 millones de piezas se ensamblan para crear aviones que han cambiado la historia de la aviación. ¡Quédate con nosotros! Te mostraremos cómo nacen las leyendas del cielo. Primero, un poco de historia. Boeing no es solo una empresa aeronáutica.
es un símbolo de excelencia en ingeniería. Fundada en 1916, esta compañía creció de ser una pequeña fábrica a convertirse en el mayor fabricante de aviones del mundo. Su famoso Boeing 747, conocido como Jumbo Jet, no solo es un ícono de la aviación, sino también el sueño hecho realidad de viajar entre continentes. Curiosamente, gran parte de su producción se concentra en Seattle, estado de Washington, una región conocida por su mano de obra calificada y por su ubicación estratégica para recibir piezas de todo el mundo a través de su puerto. Cuando me enteré de que una de las fábricas de Boeing en Everett es el edificio más grande del mundo por volumen, pensé, esto tengo que verlo. ¿Y sabes qué? Es realmente impresionante. El hangar tiene más de 13.300.000 metros cúbicos. Imagina, allí cabrían fácilmente 75 campos de fútbol. La altura del edificio es tal que dentro se crea su propio microclima. Si no se controla la ventilación, pueden formarse nubes cerca del techo. Así de colosal es este lugar. Fabricar un avión es como armar un Lego gigante, pero mucho más complejo. Y costoso, claro. Cada paso en la fábrica está cuidadosamente planificado. Imagina un ala de más de 30 metros, siendo transportada desde otro continente hasta Seattle. Boeing tiene aviones especiales llamados Dreamlifter que se encargan de estos transportes. Es el maestro del suministro global. Las piezas llegan de todas partes del mundo. Por ejemplo, ¿sabías que la mayor parte del fuselaje para modelos como el 737 se fabrica en Wichita, Kansas? Después, estas enormes piezas se transportan en camiones adaptados o trenes hasta Seattle. Para modelos más grandes, como el 787 Dreamliner, las secciones del fuselaje se producen en Italia y Japón. Es un enfoque realmente internacional, donde cada país se especializa en lo suyo. En la fábrica de Boeing se utilizan más de 4 millones de piezas para cada avión. Algunas partes de la sección trasera llegan desde Corea del Sur, producidas por Korea Aerospace Industries. Como mencionamos, las alas principales se fabrican en Japón, pero los mecanismos como alerones y flaps a menudo vienen de Canadá o incluso del Reino Unido. En cuanto a los motores, Boeing no los fabrica, los adquiere de socios. Estos motores generalmente se ensamblan en fábricas de Estados Unidos o Reino Unido antes de ser instalados en los aviones. Las partes para los sistemas de control y paneles de instrumentos provienen de empresas como Honeywell y Rockwell Collins. Algunos módulos electrónicos se fabrican en Alemania y Francia. Incluso los interiores de los aviones son un esfuerzo global. Los asientos pueden fabricarse en Irlanda o Italia, mientras que las cocinas provienen de Japón o Suiza. Las luces y elementos decorativos suelen producirse en China o México, y los cables eléctricos, que son fundamentales, se fabrican en México, India y Filipinas. Empresas como Safran se encargan de integrar estos sistemas. Es como un enorme rompecabezas, donde cada pieza debe llegar a tiempo para que la producción no se detenga. Quizá te preguntes, ¿por qué no fabrican todo en un solo lugar? La respuesta es simple. Sería ineficiente. Boeing selecciona los mejores fabricantes de cada componente, garantizando calidad y reduciendo costos, además de crear empleos en todo el mundo. El fuselaje, las alas y el tren de aterrizaje se ensamblan en líneas separadas. Es como un taller mecánico, pero en una escala gigantesca. Lo más fascinante es ver cómo las enormes piezas comienzan a unirse. Gigantescos robots, grúas y cientos de personas trabajan en sincronía para que cada tornillo y remache queden perfectamente ajustados. Antes de que un avión vuele por primera vez, se somete a rigurosas pruebas. Cada etapa, desde la aerodinámica hasta la electrónica, se supervisa en pantallas gigantes. Lo interesante es que Boeing emplea a más de 130.000 personas en todo el mundo, miles de las cuales trabajan directamente en Seattle. Hay ingenieros, técnicos, diseñadores y operarios que ensamblan piezas a mano. Algo que me sorprendió. La edad promedio de los trabajadores es poco más de 40 años. Pero también hay quienes han pasado toda su vida trabajando aquí, transmitiendo su experiencia a las nuevas generaciones para garantizar la calidad de los aviones.
El Boeing 747 es especial. Se le conoce como la reina de los cielos. Fue el primer avión de pasajeros con una estructura de 2 pisos, capaz de transportar a más de 600 pasajeros. Fabricar uno de estos gigantes toma entre 3 y 6 meses, casi como construir una pequeña ciudad. Pero el resultado vale la pena. Por cierto, estos aviones todavía están en uso, aunque el primero voló en 1970. El avión terminado se pinta con colores ligeros para no sobrecargar su estructura. La pintura puede agregar entre 200 y 500 kilogramos al peso del avión. El proceso de pintura se realiza en una cámara sellada del tamaño de un gimnasio, equipada con un sistema de control climático de alta precisión. La temperatura, la humedad y la velocidad del aire se regulan cuidadosamente para garantizar una aplicación perfecta. Estas cámaras cuentan con potentes sistemas de ventilación que filtran los vapores tóxicos, haciendo el proceso seguro para los trabajadores y el medio ambiente. Antes de pintar, el avión se limpia minuciosamente. La superficie debe estar completamente libre de polvo, aceite o cualquier otra impureza. Este paso incluye solventes especiales y compuestos químicos. Si se trata de un repintado, el fuselaje se lija para eliminar la pintura anterior o darle la textura adecuada para que la nueva capa se adhiera mejor. Antes de aplicar el color final, el avión se recubre con una capa de imprimación que protege contra la corrosión y mejora la adherencia de la pintura. Esta imprimación puede ser ecológica, con bajo contenido de sustancias dañinas. La pintura se aplica tanto manualmente, con pulverizadores, como mediante robots automáticos, que son especialmente útiles para las áreas más difíciles de alcanzar, como las partes superiores del avión. Cada año, se fabrican cientos de miles de motores marinos en todo el mundo, pero solo unos pocos resisten la prueba del tiempo y las condiciones más extremas. Pero, ¿cómo se crean estas maravillas tecnológicas? Todo comienza, no en una línea de ensamblaje, sino en un entorno virtual, donde los ingenieros diseñan y prueban cada componente con gemelos digitales. Luego, impresoras 3D crean prototipos, mientras los laboratorios simulan rigurosas pruebas marinas. El aluminio se funde a 1300 grados Fahrenheit. Los robots moldean y pulen piezas con precisión microscópica. ¿Quieres ver este proceso de alta tecnología en acción? Vamos a descubrirlo. Sorprendentemente, todo comienza lejos de la línea de montaje, en el mundo de la simulación y modelado. Los ingenieros emplean sistemas avanzados de diseño, asistido por computadora y herramientas de análisis de ingeniería, donde cada pieza del motor se crea primero en un entorno digital. Estas simulaciones permiten no solo diseñar la estructura del bloque de cilindros o el sistema de enfriamiento, sino también evaluar su rendimiento en condiciones reales. Gracias a los gemelos digitales, pueden probar los flujos de aire, agua y aceite del motor antes de su fabricación. Luego los prototipos se imprimen en 3D, permitiendo a los técnicos probar físicamente las nuevas piezas en laboratorios. Estas piezas son sometidas a rigurosas pruebas, desde pruebas de resistencia de materiales hasta simulaciones de operación extrema, incluyendo exposición al agua salada y temperaturas bajo cero. Si te gustan las pruebas de resistencia, te encantará esto. Suficiente teoría. Es hora de pasar a la práctica. La selección de materiales es clave. En Mercury Marine, los ingenieros analizan distintas aleaciones para encontrar el balance perfecto entre peso, resistencia y resistencia a la corrosión marina. Por ejemplo, el bloque de cilindros se fabrica en aleación de aluminio para reducir peso, pero en zonas críticas se refuerza con inserciones de acero. Los materiales seleccionados se someten a pruebas intensivas. En los laboratorios de Mercury Marine, las cámaras climáticas recrean condiciones de alta humedad y salinidad para evaluar la resistencia a la corrosión.
También se someten a ciclos de calentamiento y enfriamiento extremo para probar la estabilidad térmica. Por si fuera poco, las piezas se someten a vibraciones intensas que simulan el funcionamiento del motor a altas revoluciones. Es un verdadero espectáculo. Mira esto. En una inmensa fundición iluminada, cada pieza del motor toma forma con una precisión impresionante. Bloques de cilindros, cabezales, carcasas de transmisiones. Todo comienza aquí. Primero, los robots crean moldes de arena o metal según el tipo de fundición. Estos moldes de arena se imprimen en 3D, lo que garantiza una precisión extrema. Luego, hornos industriales funden aleaciones de aluminio a más de 700 grados Celsius. El metal líquido es vertido en los moldes mediante robots de colado, con sistemas que controlan la temperatura y presión para evitar defectos. Después del enfriamiento en cintas transportadoras, dentro de cámaras con clima controlado, las piezas están listas para su procesamiento. En el siguiente paso, las piezas pasan al taller de mecanizado, donde son refinadas con una precisión milimétrica. Las máquinas de control numérico automatizadas crean orificios, conductos de refrigeración y alojamientos para cojinetes. Gracias a la automatización, cientos de piezas se mecanizan simultáneamente, aumentando la eficiencia. Robots pulidores garantizan superficies perfectamente lisas para reducir fricción y desgaste. Los pistones y bielas se fabrican con tecnologías especializadas. Son forjados en caliente para lograr la máxima resistencia. Prensas controladas por sistemas automatizados aseguran una distribución uniforme de la presión. Luego, los pistones se mecanizan con una precisión extrema, creando ranuras para los anillos con exactitud microscópica. Para mejorar sus propiedades, se someten a tratamientos térmicos con control automatizado de temperatura y tiempo. Mira esto. Aquí se crean los cigüeñales, el corazón de cada motor. Quisiera tener un corazón de Mercury Marine. Estos ejes se fabrican en acero de alta resistencia mediante fundición de precisión o forjado. Robots realizan el torneado de los ejes, generando superficies impecables para los cojinetes. Cada eje es balanceado automáticamente para evitar vibraciones durante el funcionamiento. Para aumentar la durabilidad, se recubren con materiales como cromo o nitruro de titanio. Las válvulas y colectores de admisión y escape también se producen aquí. Como los bloques de cilindros, estos componentes se fabrican por fundición de precisión en aleaciones de aluminio. En líneas automatizadas, las válvulas se tornean, pulen y prueban para garantizar un sellado perfecto. Luego, todas las piezas son limpiadas y pintadas con recubrimientos anticorrosivos, con robots que aplican la pintura de manera uniforme. Finalmente, las piezas pasan por hornos, donde la pintura se fija a altas temperaturas. Ahora viene lo mejor, la etapa final, ensamblaje. Los sistemas de gestión aseguran que cada pieza llegue a la estación de ensamblaje correcta. En líneas automatizadas, equipos de alta precisión ensamblan los motores. Robots instalan el bloque de cilindros sobre la base del motor, verificando cada parámetro geométrico para evitar errores. Máquinas ensamblan pistones, cojinetes y el cigüeñal. El sistema de refrigeración y la bomba de agua se instalan automáticamente. Sensores de presión verifican la hermeticidad de todas las conexiones. Al final, se instalan inyectores de combustible, tubos y filtros, mientras la automatización supervisa la precisión de la conexión y la estanqueidad en tiempo real. Una característica clave de los motores Mercury Marine es su sistema de gestión electrónica, que garantiza un rendimiento óptimo y facilidad de uso. Cada motor está equipado con sensores que miden temperatura, presión de aceite, revoluciones y otros parámetros. Robots instalan estos sensores con precisión milimétrica.
Luego, la unidad central de control se conecta automáticamente con todos los componentes a través de sistemas de enrutamiento de cables. Este proceso garantiza una conexión rápida y sin errores, haciendo que Mercury Marine se destaque de la competencia.